Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Ayer iniciamos el Evangelio de Lucas, ya terminamos el de Marcos, entonces vamos a continuar con este estudio. Quedamos en el versículo 11 y 14. Ya los leímos en la Biblia, vamos a desarrollarlos. Con el sacerdote y el pueblo dedicados a la oración, era un momento y marco apropiados para una revelación divina. Se apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar, el lugar de favor. Recuerden que estamos hablando de que Zacarías, el esposo de Elizabeth, que ya eran muy adultos, ¿cierto? Y pues Elizabeth era estéril, está prestando servicio en el templo. Entonces dicen que el pueblo estaba dedicado a la oración y estaba Zacarías en el templo prestando el servicio, quemando el incienso, y se aparece un ángel. Y se aparece y está de pie el ángel ahí a la derecha del altar. Al principio Zacarías se sintió aterrado. Ninguno de sus coetáneos había jamás visto un ángel. Pero el ángel le tranquilizó con nuevas maravillosas. Le nacería un hijo a Elizabeth que sería llamado Juan. Juan significa el favor o la gracia de Jehová. Además de traer gozo y júbilo a sus padres, sería para bendición de muchos. Versículo 15. Este niño iba a ser grande a los ojos del Señor. La única clase de grandeza que realmente importa. Ante todo sería grande en su separación personal a Dios. No bebería jamás vino hecho de uva ni licor hecho de grano. Bueno, vamos a leer del 15 porque ese sí no lo leímos. Leamos del versículo 15. Yo no sé si nosotros leímos aquí hasta el 15, muchachos. Vamos a leer del 15, del 14. Leamos desde el 13, ¿sí? Desde el 13, no. Desde el 10. Vamos a leer desde el 10. Ah, sí, ayer leímos hasta el 10, entonces vamos a leer del 11 al 25. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Muy atrevido Zacarías. ¿Cómo dice cómo conoceré? Pues él nunca había visto un ángel, se le apareció un ángel del Señor y con esta falta de fe. 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pues Gabriel no hace esto, no da esta disciplina a Zacarías por su propia cuenta. En ningún momento. Gabriel no está en el altar por su propia cuenta, enviado por el Señor. Gabriel ni por petición de ningún hombre. Gabriel no está hablando con Zacarías por su propia cuenta, por instrucción y mandamiento del Señor. El Señor fue quien ordenó a Gabriel ir y estar en el altar, tener esa conversación con Zacarías. El mensaje que el ángel Gabriel le da a Zacarías es un mensaje directo de Dios, no es por su propia cuenta. Y también cuando le dice que va a quedar mudo, también es el Señor quien da esa orden a Gabriel de qué le va a decir a Zacarías. Versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario.
Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta palabra de Elizabeth es tremenda. Vamos a ver qué dice William de ella, pero que tú y yo digamos: así ha hecho el Señor conmigo hoy. ¿Cuándo? Cuando se dignó quitar. Cuando le plació quitar mi afrenta. Es el Señor el que la afrenta. ¿Ustedes recuerdan? Creo que es la historia de... Bueno, ella no se llamaba Mara, Noemí, ¿cierto? La suegra de Ruth. Y cuando ella llega a Israel otra vez, porque recuerden que ella se va a Moab con su esposo y con sus hijos. Su esposo muere en Moab, sus hijos mueren en Moab. Tiene 2 nueras, una al final la abandona, otra se queda con ella, que es Ruth. Y cuando ella llega a Israel le dicen: ¡ay, Noemí! ¿Qué más? ¿Cómo se dice? No me digan Noemí. No me digan Noemí. Dígame Mara. Estaba amargada. Mara significa amargada. Y ¿saben? Ella dice, ¿cómo es que dice Noemí? Vamos a leerlo. Para no poner palabras que no son. Ruth 1:20. Pero ella contestaba: no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha dado amargura. En esta versión dice, vamos a leerlo, Ruth. Porque esta versión, no sé qué versión sea, esta que me apareció en internet. Se me perdió Ruth. Jueces 1:20. Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ay, Jace, entonces el Señor me pone en amargura. Entonces el Señor me pone una afrenta. Ustedes saben quién le abrió el vallado a Satanás para que afectara la casa de Job. El Señor. Porque dice Satanás: pues sí, pero es que Job no le sirve a usted de balde. Si usted le tiene un vallado, lo tiene cercado, bien cuidado lo tiene. Yo he intentado entrar, pero no se puede. Usted lo tiene cercado. Y el Señor yo le abro el cerco. Dios mío bendito. Así es el Señor. En la vida de los hijos de Dios, nosotros no podemos decir: ay, me pasó esto, y como que el Señor no tiene cuidado de eso, como que el Señor no sabe, no puede pasar. Estoy en afrenta, es el Señor el que me está afrentando. Tendrá un propósito con eso. Sé que obrará para mi bien, porque su palabra lo dice. Me está afrentando, me está afligiendo. Sí, es el Señor. Pero tiene un propósito con eso. No lo hace porque le encanta vernos sufrir. No lo hace porque no tiene nada más que hacer. ¿Y qué hago? Pues pongámosla a sufrir. No. Él tiene un propósito, pero tú y yo tenemos que entender que estamos en las manos de un Dios soberano, que puede hacer cualquier cosa, pero que tiene propósitos claros, definidos con eso. Y que en medio de eso, así a nuestros ojos sea malo, sea una afrenta, sea una aflicción, sea dolor, tiene un propósito con eso. ¿Qué dice? Dice mi mamá: y el Señor Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Así es, mamá. Y le dijo, no le dijo: no, pero yo tranquilo, que yo ya dije que no. Yo ya le pedí al Padre, no se lo vaya a dar para que lo zarandee. No, le dijo: vas a ser zarandeado. Satanás te ha pedido para zarandear, pero no te preocupes. Yo ya he pedido para que tu fe no falte. O sea, si vas a ser zarandeado, en pocas palabras, sí vas a ser zarandeado. Sí se le dio permiso a Satanás para que te zarandeara, pero no te preocupes. Yo he orado para que tu fe no falte.
Yo voy a estar ahí ayudándote. En medio de la zarandeada, yo voy a estar ahí ayudándote. Gloria a nuestro Señor por eso. Y cuando tú y yo entendemos eso, sentimos más paz. No vivimos amargados por todo lo que nos pasa o frustrados, sino que sentimos paz. Sabemos que nuestro Señor está en control, no importa qué tan difícil se vea el panorama. Ahí está nuestro Señor en control. Desarrollemos. 11, 14, pues ya lo leímos, ¿no? Sí. Le dijo Juan. Vamos a leer el versículo 15. Este niño va a ser grande a los ojos del Señor, la única clase de grandeza que realmente importa. Perdón, ¿cuál es la grandeza que realmente importa? La que tú y yo tenemos ante los ojos del Señor. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Y quiénes son grandes? Los pequeños aquí. Los que sirven son los grandes allá, ¿se acuerdan? Que el Señor le enseñó eso a los discípulos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Tienes que ser el que sirve acá. El pequeño acá. Porque el grande aquí en nuestra tierra es el que tiene poder, es el que tiene dinero, el que tiene mucho conocimiento, pero no es así en el reino de los cielos. El servidor acá, el que está dispuesto a servir, el que vive para el Señor, el que vive una vida de integridad para el Señor, es el grande allá, el que muere aquí, muere a sus deseos carnales, muere a su yo y pone en primer lugar en su vida la voluntad de nuestro Dios. Ese es el grande allá. Ante todo sería grande en su separación personal a Dios. No bebería jamás vino hecho de uva, ni licor hecho de grano. Segundo, sería grande en sus dotes espirituales. Sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto no puede significar que Juan fuese salvo o convertido desde su nacimiento, sino solo que el Espíritu Santo de Dios estaba en él desde el principio para prepararlo para su especial misión como precursor de Cristo. Entonces Juan tenía un propósito en el plan divino. Sabía el Señor en su soberanía que Juan iba a vivir para él. No porque el Señor dijo, ay, este que me elija, ¿cierto? No, el Señor sabía que ese bebé que iba a concebir Elizabeth iba a ser un niño y después un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el propósito con el cual Dios le había traído a este mundo. Y así fue. Versículo 16-17. En tercer lugar, sería grande en su papel como heraldo del Mesías. A muchos del pueblo judío haría volver al Señor. Porque ese es el propósito, ¿cierto? Que tú y yo vamos y le encendamos la luz al que está en la oscuridad. Para que pueda ver por dónde está caminando. Porque él cree que su camino lo va a llevar al bien. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte, de perdición. Entonces, si tú y yo le encendemos la luz a esa persona, ¿cómo le encendemos la luz? A través de la palabra, a través del evangelio, presentándoles a nuestro Señor Jesús. Esa persona ve por dónde está caminando. Si yo no hubiese conocido a mi Señor, pues yo creía que yo estaba viviendo muy bien. Hacía lo que debía hacer, era buena hija, creía que era buena hija, era trabajadora, muy buena amiga, disfrutaba la vida, según yo, disfrutaba la vida. Yo creía que mi camino era bueno y que iba por camino bueno, hasta que me enciende la luz mi Señor, hasta que me saca de esa oscuridad, abre mis ojos. Entonces, así volvemos al Señor, a la gente. La misión no era solo para Juan, es para todos nosotros. Cuando el hijo venga y te cuente qué es lo que está haciendo, sus fechorías, no es para que tú le digas, ay, bueno, hijo, no, está bien. No, tú debes encenderle la luz. Inmediatamente tú detectas, él está en tinieblas, está en oscuridad. Hijo, a la luz de la palabra de Dios, esto es lo que Dios quiere con tu vida. Y vas por un mal camino. Y no es decirle, no, vengas a mi casa, te vas a ir al mismo infierno, no. Pero es que debemos encenderle la luz. Debemos encenderle la luz de las Escrituras, que resplandezca sobre él la luz. Cuando una persona conoce al Señor, resplandece sobre él la luz. Su ministerio sería como el del profeta Elías, tratando de llevar al pueblo a una recta relación con Dios por medio del arrepentimiento. Como observa Goleman Luke, vamos a leer qué dice Coleman, pero recuerda lo que le pasó a Elías, ¿cierto? Perseguido, lo buscaban para matarlo. Jezabel lo
lo amenaza y le dice, así como usted le dejó la cabeza a mis profetas, ¿cómo me las dejó? A todos los degolló, a todos los profetas de Baal los degolló. Así como usted le dejó la cabeza a mis profetas, yo lo voy a dejar a usted mañana. Y tuvo que correr. Parecía un pobre errante de un lado para otro. Sufrió, claro, padeció, llegó un momento de depresión que quería que el Señor le quitara la vida, ya no quería vivir más porque estaba muy angustiado, muy preocupado, es también triste por la rebeldía de este pueblo, ver a ese rey que no amaba al Señor y sucumbía a todo el pecado que lo incitaba a su mujer. Mira, no era una misión fácil. Que me va a parecer a Elías, de que Elías hubiera tenido una vida sin ningún problema. No, lo que se le venía a Juan el Bautista era tremendo. Porque lo que quería Elías era que el pueblo se volviera al Señor. Que el pueblo andara en rectitud e integridad delante del Señor. Eso iba a intentar hacer Juan. Pero eso a Elías no le costó la vida. Sí le costó lágrimas, sí sufrió mucho, sí padeció, pero no le costó la vida, porque Elías fue arrebatado a los cielos. Pero a Juan sí le costó la vida. Su predicación, dice Coleman, su predicación volvería el corazón de padres descuidados a un verdadero interés espiritual por sus hijos. También volvería los corazones de sus hijos, desobedientes y rebeldes, a la sabiduría de los justos. Eso es lo que hace cuando tú y yo conocemos al Señor. Eso es lo que pasa en nosotros, eso es lo que se produce, eso es lo que hace la predicación del Evangelio, y que una persona reconozca al Señor Jesús como Señor y Salvador. Mira, nos volvemos de la desobediencia, de la rebeldía, y nos volvemos a la sabiduría, a la justicia, al obrar correctamente, al conducirnos con sabiduría. Qué bueno, qué bueno. Por eso para ti y para mí no puede ser gravoso seguir al Señor. Si hay una vida sabia que tú y yo podemos vivir, es vivir para el Señor. Ahí es donde tú y yo hallamos bendición. Ahí está la verdadera sabiduría. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es la reverencia a nuestro Señor, a su palabra. Es vivir para el Señor. Ahí está la verdadera sabiduría. Que cuesta, pero es que cuesta vivir sin Dios. A mí nadie que esté fuera en el mundo dice, a mí no me cuesta vivir. No, a todos nos cuesta. Al creyente y al no creyente. A todos nos cuesta vivir para el Señor. Pero vivir para el Señor vale la pena. Vale la pena. En otras palabras, Él se esforzaría por reunir del mundo una compañía de creyentes listos para encontrarse con el Señor cuando Él apareciese. Este es un ministerio digno para cualquiera de nosotros. Observemos cómo queda implicada la deidad de Cristo en los versículos 16 y 17. En el versículo 16 se dice que Juan haría volver con su ministerio, es decir, con su predicación, con su llamado al arrepentimiento, a muchos de los hijos de Israel, al Señor su Dios. O sea, él iba a ser el heraldo de Cristo Jesús, ¿cierto? Juan era el heraldo de nuestro Señor Jesús, el precursor, quien iba a anunciar la venida de nuestro Señor. Y él dice Lucas, que Juan haría volver el corazón de los hijos de Israel, a muchos de Israel, al Señor su Dios. O sea que Jesús es el Señor Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Luego el versículo 17, entonces ahí vemos muy claramente la deidad del Señor Jesús. Por eso cualquier persona que tenga que decir, no, es que Jesús no era Dios, era un maestro. No. A mí me queda muy claro que Lucas habló de que Juan iba a volver a muchos de los de Israel al Señor su Dios, o sea, a Cristo Jesús. Luego en el versículo 17 se dice que Juan iría delante de él. ¿A quién se refiere con ese él? Evidentemente al Señor su Dios, ¿cierto? Porque acaba de decir que muchos de Israel volverían al Señor su Dios, ¿cierto? Y que él iría delante de él, o sea, del Señor su Dios. En el versículo al Señor su Dios. Y sin embargo sabemos que Juan fue el precursor de Jesús. La inferencia es entonces clara. Jesús es Dios. Versículo 18. El anciano Zacarías quedó abrumado ante la absoluta imposibilidad humana, sí, real,
perdón, real. Imposibilidad humana, era real. De la promesa, era una promesa que ante los ojos de Zacarías eso era imposible, y de los hombres, ¿cómo así? Bueno, el problema es que se nos olvidan los milagros pasados. Ese es un problema muy grave. No, mira, uno de los problemas que tenemos los creyentes es nuestra falta de memoria. Se nos olvidan los milagros pasados. Zacarías aquí se sorprende de ese anuncio, de esa promesa. Se le olvidó que Sara, la esposa de Abraham, también era estéril. Y él venía, Zacarías venía, de la descendencia de Abraham. Zacarías era israelita porque Dios eligió a Abraham, de ahí, de Abraham salir, o de Abraham, que de Abraham naciera la nación de Israel. Se le olvidó a Zacarías eso. Qué bueno que nosotros pudiéramos llevar, la Biblia es excelente para recordar lo que el Señor ha hecho y hará también, porque anuncia cosas que hará, pero que tú y yo lleváramos una bitácora de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de los milagros pasados. ¿Sabes cómo a mí me ha servido mucho? A través de mis sueños. Yo plasmo mis sueños. Bueno, estas son mis metas, estos son mis sueños, ¿cierto? O alguna necesidad, bueno, o mi diario. Yo tengo un diario donde escribo a mi Señor, es un diario para mi Señor. Entonces yo escribo, y cuando algo pasa, digo, ay Señor, mira, esto lo hiciste en tal fecha. Recordar lo que el Señor hizo en el pasado, eso me llena de esperanza. Aquí Zacarías reacciona de forma tan incrédula, porque olvida los milagros pasados, olvida lo que el Señor hizo en el pasado. Tanto él como su mujer eran demasiado viejos. Abraham era muy viejo, Sara ya estaba vieja, era estéril. Entonces eran demasiado viejos para ser padres de un niño. Su quejosa pregunta expresaba todas las dudas que atesoraba su corazón. Muy triste porque vamos a ver cómo le dice el ángel Gabriel a Zacarías: tu oración ha sido escuchada. Pero ustedes sí notan cómo está reflejando sus palabras, la incredulidad de su corazón, pero oraba, pero pedía un hijo. ¿Cómo es eso? Así somos tú y yo a veces. Señor, yo quiero esto, pero parecemos olas del mar. Creemos que el Señor lo puede hacer, pero creemos como que no, de pronto no. Otra cosa diferente, muy diferente, es que tú y yo pidamos al Señor algo, pero también digamos, Señor, pero si es tu voluntad. No estamos dudando, no estamos dudando. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego le dicen a Nabucodonosor: si usted quiere nos mete ese horno y nuestro Dios puede librarnos del fuego. Pero si no nos libra, no estaban dudando de que Dios los pudiera librar del fuego. Estaban seguros de que Dios los podía librar del fuego. Pero ellos lo que no sabían era la voluntad del Señor, si quería librarlos del fuego. No hay nada de malo en eso. Jesús no dudaba de que el Padre quisiera salvarlo. El Padre quería salvar a Jesús, pero no era la voluntad del Padre salvarlo, porque pues era la forma en que podía salvar a los hombres. Esa no era la voluntad del Padre, salvarlo. La voluntad del Padre era salvar a los hombres. Si hubiese salvado a su Hijo, no nos salva a nosotros. Entonces no es duda que tú y yo digamos: Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Es una excelente práctica que tú y yo hacemos. Pero que no haya duda. Que no haya duda cuando ores, que es lo importante, tú y yo aprender a orar, porque es que dice la Biblia que no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros deseos. Miren, a veces somos tan conchudos que pedimos, y en esa petición de alguna forma una persona va a salir afectada. ¿De verdad tú crees que el Señor va a hacer eso? Hay personas que van a llevar un cargamento de droga, okay, los conchudos se persignan y hacen un rezo. Dime cómo va a agradar ese tipo de oración al Señor, o ese tipo de petición. De ninguna manera. Nuestro Dios es incorruptible. Que van a ir a matar a alguien y que van a hacer un rezo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Miren, de verdad, eso es una blasfemia tremenda. Eso es una cosa terrible. Bueno,
Finalmente yo digo que al Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, no está clamando. A su Dios estarán clamando, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí no afecta para nada, pero eso es terrible. Pensar que voy a estar orando, haciendo una petición, voy a afectar a otro, o es para mis deseos egoístas. Señor, bendígame para que fulano vea. No, el Señor no tiene que probarle nada a nadie. Sí, yo te voy a bendecir para que el otro vea que yo estoy contigo. El Señor no tiene que probarle nada a nadie. Entonces tenemos que aprender a pedir. Aquí Zacarías se nota que pedía porque dice que su oración ha sido respondida, o sea, que estuvo orando por eso, pero no creía, que le dice, no. ¿Cómo es eso? Entonces vamos a examinar mucho nuestras peticiones. Confiamos, recuerda lo que hemos aprendido en este devocional. Tú y yo pedimos al Señor y creemos que Él va a responder, porque le hemos dicho, Señor, ¿cierto? Conforme a tu voluntad, hazlo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero creemos hasta que o nos muramos o el Señor diga que no. Diga, no voy a hacer eso, listo, hasta ahí ya tú y yo sabemos que no va a hacer, entonces ¿para qué vamos a pedir más por eso? Pero cuando ores, confía. Cuando ores, ora con seguridad y fe de que el Señor puede responder eso que estás pidiendo. Versículo 19, el ángel le respondió primero presentándose como Gabriel. Gabriel significa fuerte de Dios, aunque comúnmente descrito como arcángel. Es mencionado en las escrituras solo como uno que está de continuo en la presencia de Dios y que lleva mensaje de Dios a los hombres. De continuo delante de Dios, no de continuo en tu casa, no de continuo en tu trabajo. Que es que el ángel está aquí guardándome, que es que el ángel está aquí cuidándome. De continuo en la presencia de Dios. Los ángeles no están a nuestro servicio para que, venga, para que me haga esto, para que me lleve aquí, para que me cuide aquí. No. Tú y yo, ni siquiera los ángeles clamamos. Clamamos a Dios. Y Dios envía a sus ángeles. Señor, envía a tus ángeles para que guarden a mi hijo. Ellos son mensajeros del Señor. No son autónomos en su servicio a nosotros. Ellos son siervos del Señor. Entonces es el Señor el que manda a los ángeles. Por eso está prohibido para ti y para mí como hijos de Dios clamar a los ángeles. Está prohibido. En ninguna parte de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, tú y yo vemos a un siervo de Dios clamando a los ángeles. ¿Por qué lo tenemos que hacer tú y yo? En ninguna parte. Muéstramelo. Jessy, yo sí lo vi. Me lo muestras. Porque, como decía Martín Lutero, yo estoy dispuesta a cambiar cualquier cosa, que tú me lo demuestres con la Biblia, pero demuéstrame con la Biblia. No está aprobado para los hijos de Dios clamar a los ángeles. Tengo a Dios y Él me basta. Si Dios mismo quiere venir y presentarse a mí como se presentó a Moisés, lo hará, no necesita un ángel. Pero si Él quiere enviar a sus ángeles, pues envía a sus ángeles. Entonces, ¿a quién clamamos nosotros? Siempre, en todo momento, a nuestro Dios. ¿Recuerdan la enseñanza del Señor Jesús? Clamamos al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra oración. Y ese es nuestro conducto regular. Piensa que tú estás en una institución, por ejemplo, no sé, el colegio, ¿cierto? Aquí me viene a memoria el colegio de mi sobrino. Hubo una situación con un compañero. El conducto regular es que mi mamá hable con la profe. Profe, mira, está pasando con este compañero de Josué una situación. Esa profe debe hablar con la mamá del compañero, ¿cierto? Mi mamá no debería ir primero a la rectora ni al coordinador. No, miren, es que no, hay un conducto regular. Entonces nuestro conducto regular siempre es orar a nuestro Señor y ya Él destina. ¿Qué hace si manda ángeles? ¿Cierto? El Señor ya tiene todo bajo control, pero no oramos a ángeles. Esto debe quedar muy claro. Versículo 20. Por cuanto Zacarías había dudado, perdería el habla hasta el nacimiento del niño. Qué triste. Sí, oraste, pediste, rogaste por un hijo, pero dudaste. Vas a quedar sin habla.
Vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Ay, no. Dios mío, tan hermoso. Miren, el Señor tan fuerte en ese tiempo, ¿cierto? Pues ve uno como esas disciplinas así inmediatas. ¿Qué tal que el Señor nos dejara mudos a ti y a mí cuando hemos dudado? No estaríamos en este devocional, no estaríamos. No, hemos dudado, somos incrédulos. Por eso una de nuestras oraciones debe ser: Señor, ayuda a mi incredulidad. Que el Señor nos ayude a creer. Entonces dice, siempre que un creyente abriga dudas acerca de la palabra de Dios, pierde su testimonio y su cántico. ¿Qué estaba haciendo él? Prestando servicio. Estaban adorando, estaban orando. Pero miren lo que se perdió por su incredulidad. La incredulidad sella los labios y permanecen sellados hasta que vuelva la fe y porrumpe en alabanzas y testimonio. Versículo 21-22. En el exterior el pueblo estaba aguardando con impaciencia. Claro, pues es que el servicio no era tan demorado. Vaya, haga lo que vaya a hacer, ¿cierto? Pero ya Zacarías estaba demorando mucho tiempo. No sé cuánto tiempo era el servicio que prestaban dentro del templo, pero ya estaba muy demorado. Entonces ellos ya estaban impacientes. Generalmente el sacerdote que quemaba el incienso salía mucho más pronto. Cuando ya por fin Zacarías se presenta afuera, tuvo que comunicarse con ellos haciendo señas. Entonces supieron que había visto una visión en el santuario. Como que no era normal, no. Este mudo, ¿qué le pasó? Señas, no. Este vio algo allá dentro en el santuario. Versículo 23. Después de haber cumplido su turno de servicio sacerdotal, Zacarías se volvió a su casa, todavía incapaz de hablar. Recuerden que era hasta que naciera el bebé. Yo me imagino a Elizabeth diciendo, ¿sí ves por incrédulo? Bueno, pues Zacarías, de más que sabía escribir, contándole a Elizabeth. Ay, qué vergüenza, ¿cierto? Decir, no, quedé mudo por incrédulo, ay Señor. Tal como había predicho el ángel. Versículo 24-25, cuando Elizabeth quedó encinta, se encerró en su casa durante 5 meses, regocijándose de que el Señor hubiese visto bueno liberarla del oprobio de ser estéril. Quedó regocijándose. Por eso, si ves, ella como atribuyó inmediatamente a Dios el favor, el milagro de poder ahora concebir. Aquí dice mi mamá, y a Manoa también, el papá de Sansón. Así es, así es. Entonces, mira cómo es hermoso, ¿cierto? Ver la mano del Señor a nuestro favor, obrando, teniendo misericordia de nosotros, y no estamos criticando a Zacarías, nos identificamos con Zacarías, somos a veces incrédulos, dudamos de la obra de nuestro Señor, de su mano con nosotros. Pero bueno, el Señor tan hermoso tiene misericordia de nosotros. Lo que tenemos que pedirle es que nos ayude. Vamos a orar. Yo sé que en Facebook nos están viendo también, están viendo el devocional en vivo, de verdad una bendición. Si ustedes tienen peticiones de oración, pueden dejarla en los comentarios, y cuando termine el devocional, pues nosotros estaremos orando por esas peticiones. Bueno, Dios les bendiga, vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias. Es una bendición, Señor, poder estar en tu presencia, poder estar aquí, Señor, escuchar tu palabra. Muchas gracias. Señor, qué bueno es saber que tu palabra se cumple al pie de la letra. Qué bueno es saber que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Señor, qué bueno es saber que estás aquí con nosotros, que creaste ángeles para nuestro servicio, Señor, que son siervos tuyos, pero los has usado como un instrumento para cuidar a estos hijos tuyos. Señor, muchas gracias por eso. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros hasta ahora. Te pedimos que nos perdones, porque como Zacarías, muchas veces hemos dudado. Incluso hemos pedido por algo, pero hemos dudado de que puedas hacer eso, Señor. Hemos dudado de que nos puedas dar eso. Perdónanos. Perdona nuestra incredulidad, Señor, y ayuda a nuestra incredulidad, por favor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por habernos salvado, gracias por tus propósitos en nuestra vida, Señor. Ponemos este día en tus manos, Señor, y a ti, solo a ti, damos toda la gloria y la honra, en el nombre que es sobre todo nombre,
el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana nos vemos con la gracia del Señor.